Estimados oyentes, amantes del arte y la historia, permítanme guiarles en un fascinante viaje a través de los albores de la expresión artística cristiana en la península ibérica, un periodo de profunda transformación que marcó el declive de la opulencia clásica y el nacimiento de una nueva sensibilidad. Nos adentraremos en el arte paleocristiano y visigótico de Ernesto Ballesteros Arranz, una obra que no sólo nos desvela los vestigios de un tiempo remoto, sino que nos invita a comprender el espíritu de una era forjada entre la fe y la forja de una nueva identidad cultural. La propuesta de Ballesteros Arranz es clara. Desde el inicio, hacia los siglos II y III de nuestra era, emerge un estilo artístico radicalmente distinto, el arte cristiano. Este arte no es una mera continuidad del romano, sino una reacción consciente. Mientras los ciudadanos romanos se deleitaban en el mundo material, los primeros cristianos, con una moral y unas creencias que se propagarían velozmente por el Mediterráneo, volcaron su atención hacia la beatitud de una vida ultraterrena. Esta cosmovisión se tradujo en un desprecio por los valores estéticos puramente materiales, despojando al arte de la perfección realista y sumiéndolo en una escasez de recursos, forzada también por su condición de culto clandestino y perseguido durante sus primeros siglos, el llamado paleocristianismo. Aun con estas limitaciones, los cristianos adoptaron y adaptaron formas romanas. La basílica, originalmente un edificio civil para la administración de justicia o el comercio, se metamorfoseó en el templo por excelencia de la nueva fe. Este cambio no fue sólo funcional a la entusiasta acogida del cristianismo en un bajo imperio romano exhausto, provocó una rápida expansión y una deformación de las antiguas costumbres artísticas. El artista paleocristiano ya no busca la perfección física, sino la expresión del alma y su sumisión a la providencia divina, lo que si bien representa un retroceso del naturalismo, constituye un innegable progreso en la vía de la expresividad. El arte paleocristiano, nos dice Ballesteros, está cargado de expresionismo por los cuatro costados. El amanecer paleocristiano en Hispania de la clandestinidad a la austeridad. La geografía del cristianismo primitivo en Hispania, como nos muestra el mapa inicial, se concentró en el litoral catalán, el valle del Ebro, gran parte de la Bética, la cartaginense y algunos núcleos aislados como León o Toledo. Tarragona y Gerona irradiaron su influencia hacia Zaragoza, una metrópoli religiosa desde el siglo II. La tradición en la Bética habla de la predicación de los 7 varones apostólicos, extendiendo la fe por Andalucía oriental y Murcia. El concilio de Iliberis Elvira, entre el 300 y el 312, antes incluso del edicto de Milán, atestigua la temprana y significativa expansión del cristianismo. Sin embargo, los restos materiales paleocristianos en la península son escasos. Esta parquedad se atribuye a la austeridad de los primeros cristianos, poco amigos de las representaciones plásticas y los gastos artísticos, salvo para dotar a sus comunidades de templos sobrios y humildes, y a sus difuntos de sarcófagos respetables, aunque sencillos. En el ámbito arquitectónico, el monumento de Cencelles en Tarragona, posiblemente del siglo IV, es una de las escasísimas muestras. Su función, sea cultural o funeraria, la mayoría se inclina por esta última, quizás albergando los restos de alguna personalidad eclesiástica o incluso un emperador. Es significativa por ser el primer monumento cristiano con cúpula que ha llegado hasta nosotros. De construcción robusta y pesada, su cúpula, inspirada en modelos romanos, exhibe mosaicos y pinturas de temas de caza y bíblicos. Las necrópolis cristianas de Tarragona constituyen el conjunto arqueológico mejor excavado en España de este tipo. Sus criptas, usadas inicialmente como lugares de reunión, eclesía y culto antes de convertirse en mausoleos, son de una sencillez conmovedora. Cámaras cuadrangulares, con nichos murales decorados con simbología cristiana enmarcados en arcos de ladrillo, revelan la pobreza de los materiales y la tosquedad de su ejecución, aunque no sin una incipiente bóveda de arista, una técnica ya conocida por los romanos. Una de las criptas tarraconenses más interesantes arquitectónicamente, aunque parte de una basílica de 3 naves en estado avanzado de destrucción, nos muestra arcos de ladrillo de medio punto sostenidos por pilastras cuadradas y un pilar central, todo de una sencillez extrema. Este elemental, pero significativo, gesto arquitectónico nos habla de unos primeros cristianos cuya existencia discurría en moldes precarios y estrechos. La mayoría eran esclavos, libertos, colonos, pescadores, las clases más depauperadas. Sus artistas, a menudo aficionados y creyentes sinceros, trabajaban sin remuneración
construyendo con modestos recursos edificaciones que, como estas criptas, pertenecen a los siglos III o IV. La escultura paleocristiana es igualmente limitada, reduciéndose casi exclusivamente a la decoración de estelas o sarcófagos funerarios. Los primitivos cristianos, en su etapa inicial, eran iconoclastas, renuentes a representar plásticamente sus creencias. Solo a partir del siglo III, con el triunfo de la corriente de Orígenes, las imágenes devotas empiezan a ponerse de moda. Los sarcófagos cristianos siguieron la tradición romana, como el ejemplar hallado en Astorga, un relieve historiado con escenas bíblicas, la resurrección de Lázaro, Adán y Eva, etc. A pesar de la calidad, ya se percibe un cambio, el principio de frontalidad, que obliga a las figuras a mirar al espectador, se impone. No es torpeza técnica, sino un cambio ideológico, un gesto de devoto respeto hacia los temas sagrados, una característica que entronca con tradiciones artísticas como la asiria o la egipcia. Entre los sarcófagos paleocristianos, los de friso continuo, friso doble, columnatas o estrígilos con decoración sinuosa eran los más comunes. El sarcófago de estrígilos de Tarragona, conocido como del Lector, ilustra la dificultad de su atribución. Su hallazgo en una necrópolis cristiana no garantiza su filiación, ya que los primeros cristianos a menudo empleaban escenas paganas o indiferentes. Estos sarcófagos, abundantes entre los siglos III y V, son un testimonio de la transición cultural y religiosa. El sarcófago paleocristiano de Écija del siglo V es un ejemplo destacado. Su friso corrido representa escenas como el sacrificio de Isaac, el buen pastor y Daniel en el foso de los leones. Su bajo relieve, los tipos hieráticos y su aspecto solemne, acentuados por inscripciones griegas, denotan una clara influencia bizantina. Este sarcófago no solo es una pieza de gran valor por sí misma, sino que es un eslabón crucial, pues veremos estas mismas escenas y estilos reaparecer en capiteles visigodos, demostrando la profunda captación y reinterpretación germánica de la temática paleocristiana. Finalmente, aunque propiamente bizantino, el disco de plata de Teodosio, hallado en Almendralejo y datado en el 388 de JC, es incluido por su contexto imperial cristiano y su hallazgo en España. Este misorium, un plato decorativo enviado por el emperador a Magistrados, es una magnífica muestra de relieve de plata repujada. Representa a Teodosio, Arcadio y Valentiniano en sus sitiales hieráticos, bajo un pórtico clásico, entregando un título a un funcionario. La presencia de guerreros con largas barbas, típicas germanas, es un recordatorio de la política de Teodosio de integrar a los visigodos en las legiones orientales, convirtiéndolos en la médula del ejército bizantino. El arte visigótico, primitivismo, simbolismo y orfebrería. El imperio romano se desplomó bajo el embate de las grandes invasiones bárbaras y con ello los visigodos, quienes, aportando la prehistoria a la historia, introdujeron un fermento anticlásico en el mundo mediterráneo. La zona ocupada por los visigodos en España, como se observa en el mapa, fue la meseta y Cataluña, con algunos enclaves en el sur, aunque la densidad de población no fue significativa hasta después de la batalla de Bouillé 507. A pesar de su reducido territorio, los visigodos acapararon el poder político y militar, erigiéndose en una casta gobernante sobre los hispanos romanos. Su arte, lejos de ser original, fue una herencia empobrecida y tosca del arte hispano-romano, con el que habían perdido contacto con la metrópoli. Es un arte que, comparado con las espléndidas creaciones clásicas, resulta decadente y primitivo, pero no exento de un encanto particular. En arquitectura, las basílicas o iglesias cristianas siguieron siendo los edificios más importantes. Sus elementos son extremadamente simples, herederos del arte paleocristiano. El capitel visigótico, por ejemplo, es una tosca copia del orden compuesto romano colocado sobre columnas igualmente primitivas, labradas en un solo bloque de piedra. Pero el elemento constructivo más distintivo y original de los visigodos es, sin duda, el arco de herradura. Su origen es un tema de debate en la influencia hispano-romana o siria a través del Mediterráneo. Sea como fuere, este arco de despiece radial y peralte que apenas supera el tercio del radio se convirtió en una constante en la arquitectura visigoda y un precursor de su uso intensivo en el arte islámico. Una placa ornamental con animales bajo arcos de herradura de la Catedral Vieja de Lisboa ilustra la inveterada costumbre de los escultores hispanos de enmarcar sus motivos con este tipo de arco, cuya tradición ornamental en estelas y lápidas en España es muy antigua. La iglesia de cabeza de griego en Cuenca, posiblemente del siglo V, es el templo visigodo más antiguo conocido. Aunque solo se conservan sus planos del siglo XVIII,
nos revelan una planta de tres, naves con crucero alargado y ábside, con arcos de crucero que sugieren una relación con iglesias del norte de África. Destaca una cripta subterránea con una planta de arco de herradura muy cerrado, confirmando su doble función cultural y mortuoria. El siglo VII marca la etapa clásica de la arquitectura visigótica. La planta de San Juan de Baños en Palencia, fechada hacia el 661 d.C., edificada por Recesvinto en cumplimiento de un voto, es quizás su ejemplar más importante. Es una basílica de tres naves con columnas y arcos de herradura, cuyo testero, en su configuración original, presentaba tres ábsides rectangulares aislados, una disposición con pocos precedentes en monumentos bizantinos de Asia Menor. El exterior de San Juan de Baños, de sillería cuidadosamente labrada, presenta un aspecto macizo y pesado, característico del prerrománico, con escasos vanos cubiertos por cancelas con ornamentaciones geométricas o zoomórficas. El interior nos muestra el ábside central original, con una pequeña ventana de arco de herradura y columnas con bases y fustes clásicos reutilizados y capiteles de imitación visigoda. Una decoración de frisos geométricos sobre el muro, con motivos de aspas y grecas, revela el gusto germánico. Cerca de Braga, en Portugal, se alza la diminuta iglesia de San Fructuoso de Montelios, contemporánea de San Juan de Baños. Su planta de cruz griega, única en la arquitectura visigoda, denota una clara estirpe bizantina muy similar al mausoleo de Justiniano, con tres pequeñas naves que culminan en ábsides de herradura y columnatas circulares internas. Todos sus arcos son de herradura y, lo que es aún más raro en la arquitectura visigoda, tanto los ábsides como el crucero central se cubren con cúpulas. Sus muros son macizos y su exterior, a pesar de la planta cruciforme, se rellena para formar un aparente cuadrado. Un capitel de San Fructuoso de Montelios es un ejemplo elocuente de la torpeza en la imitación de los capiteles corintios romanos, donde el naturalismo clásico se ha disuelto en una acumulación puramente decorativa, casi grotesca, de incisiones en la piedra, reflejando la pérdida del espíritu clásico y el carácter amateur de los artistas hispano-romanos. La iglesia de San Pedro de la Nave en Zamora, también del siglo VII, presenta una planta alargada de cruz latina inscrita en un rectángulo con un ábside mayor y vestíbulos laterales. Sus cámaras laterales servían de sacristía y dependencias de culto, y una nave superior, posiblemente para tesoros o archivos, presenta ventanas de triple arco de herradura. Su exterior, de sillería similar a San Juan de Baños, exhibe una armonía de volúmenes y vanos estrechos, característicos de la penumbra amada por los visigodos en sus basílicas. Sin embargo, su interior es de una belleza decorativa excepcional, con capiteles y frisos en relieve atribuidos a dos maestros, el maestro de nave, más hábil, y otro más tosco. Los motivos geométricos y vegetales con zarcillos y vides, resueltos con ritmo y simetría, coexisten con caras más arcaizantes que prefiguran la escultura bizantina y románica. Los capiteles historiados de San Pedro de la Nave son una joya. El capitel del sacrificio de Isaac muestra, con una ingenuidad encantadora, la escena bíblica sobre un fondo liso, con tallos vegetales estilizados y figuras de Pedro y Pablo en los laterales, y un friso de perdices y pavos reales de inspiración oriental. El capitel de Daniel y los leones es igualmente notable. Daniel, con túnica bizantina, ora mientras los leones beben mansamente a sus lados, ilustrado por una inscripción latina y flanqueado por San Felipe y Santo Tomás. Santa Comba de Bande en Orense, otra obra del siglo VII, de planta cruciforme y más pequeña que San Pedro de la Nave, muestra al exterior una sillería con estribos y un vestíbulo porticado. Su interior es de cruz griega, prolongado por un ábside rectangular con cámaras en los ángulos de la cruz para la liturgia mística de los visigodos. Dos capiteles del arco triunfal son visigodos y otros dos parecen asturianos o mozárabes. Su solución arquitectónica, interna y externa, es perfecta, transmitiendo una serenidad solemne. Su bóveda de arista en el crucero, a modo de cúpula, construida en ladrillo, es una rareza, pues la mayoría de las iglesias visigodas se cubrían con techumbre plana de madera, ya que las columnas no osaban sostener bóvedas de piedra. De la iglesia de Quintamilla de las Viñas, en Burgos, sólo conservamos la cabecera, pero su riqueza decorativa, geométrica y antropomórfica es admirable. Los muros exteriores muestran hileras de sillares con zarcillos de pámpano y racimo, un símbolo eucarístico recurrente. Sus estrechas puertas y ventanas, que más parecen barbacanas defensivas,
son muy singulares. Un capitel imposta de Quintanilla del siglo VII u VIII es una pieza cumbre. Representa en bajorrelieve a la Virgen con dos ángeles, con una ejecución cada vez más sumaria, pero de gran valor ornamental. Esta costumbre de historiar capiteles, sirviendo de método didáctico para una población bárbara y letrada, tendrá una fecunda continuidad en el arte románico. Los motivos ornamentales con zarcillos, vegetales y animales recuerdan la influencia de los tejidos bizantinos y persas. Además de la decoración arquitectónica, la escultura visigoda se manifiesta en placas ornamentales. La placa ornamental de Mérida, una cancela decorada con arcos de medio punto y angulares y motivos de uvas y animales afrontados, es un ejemplo famoso de inspiración oriental, quizás a través del estilo bizantino de Rávena. Las pilastras ornamentales del Museo Arqueológico de Mérida, quizás del siglo V, con clara influencia bizantina, son notables por cómo el escultor, sin renunciar a la forma de pilastra, les confiere abstractamente la categoría de columnas, simulando basa, fuste y capitel. Motivos de uvas, pájaros, hojas de acanto estilizadas y símbolos de alfa y omega son recurrentes. En la pilastra decorada de San Salvador de Toledo del siglo X o principios del VII, en lo que fue una mezquita sobre una antigua iglesia visigoda, encontramos escenas bíblicas mutiladas que evidencian un relieve muy plano, casi una incisión, con figuras ejecutadas, con una ingenuidad y pobreza de medios que marcan un notable retroceso del naturalismo clásico. Pero si la escultura y la pintura visigodas muestran a menudo un primitivismo y una escasez de recursos, la orfebrería es, sin duda, su arte más conseguido y original. El espléndido tesoro de Guarrazar es su máxima expresión. La corona de Recesvinto, una de las dos grandes coronas votivas, la otra de Suintila, hoy perdida junto a otras 10 menores. Es una obra de cilindro de doble chapa de oro calada con incrustaciones de piedras preciosas, grandes perlas y cadenas de eslabones en forma de corazón. De ella penden letras de oro con el nombre del donante y colgantes de esmeraldas, zafiros y perlas. Su lujo y ostentación eran imponderables. Estos reyes visigodos, débiles y asediados por intrigas, buscaban realzar su prestigio real a través de estas lujosas joyas votivas, consagradas a la Iglesia. Esta pieza es el epítome de la simbiosis Iglesia-Estado de la época. Las fíbulas aquiliformes, dos broches en forma de águila del siglo V, de bronce fundido con incrustaciones de pasta de vidrio, son otro ejemplo de la riqueza orfebre, donde el águila remite a motivos y símbolos germánicos precristianos. Finalmente, en el campo de la pintura, el Pentateuco de Alburnan del siglo VII es un ejemplar único y de procedencia española discutida, pero con fuertes afinidades paleográficas. Una de sus páginas, una representación primitiva y genial del diluvio, es la única obra de pintura visigótica hispana que conocemos. Los cuerpos humanos y animales dispersos en primer plano con una intención de perspectiva, el rictus de muerte de las caras, el expresionismo poco frecuente, los colores convencionales y los movimientos naturales de los cuerpos sumergidos hacen esta obra un hito sorprendente. El arca se nos muestra como un palafito de bandas azules y rojas y las figuras envueltas en un cieno verdinegro y espeso. Color, expresión y simbolismo se fusionan magníficamente en esta cumbre del arte prerrománico. Así concluye nuestro recorrido por el arte paleocristiano y visigótico en Hispania. Hemos sido testigos de la transformación de un arte materialista a uno espiritualmente enfocado, de la perfección clásica a la expresividad austera, y de la influencia romana a las reinterpretaciones germánicas. Los vestigios de esta época, aunque a menudo fragmentarios y modestos, nos revelan la profunda identidad de un periodo que sentó las bases para el devenir artístico de la Edad Media en la península, un testimonio silencioso de fe, poder y creatividad en una encrucijada de civilizaciones.